¿Qué tal? Volvemos a hacer un nuevo video y esta vez vamos a hacer un nuevo tema que es hacer cálculos con horas, minutos y segundos. Es una función que Excel tiene que, igual que las fechas, en algunas ocasiones es muy útil. Hoy estuve en una compañía haciendo una capacitación y pues fue uno de los temas que más ayudó en esta empresa, pues, ¿no? Bien, vamos a ver cómo Excel trabaja con este tipo de datos y entender un poco su funcionamiento para poder hacer operaciones y cálculos con él y ver que es súper fácil hacerlo. Bien, cuando nosotros escribimos dentro de Excel una hora en una celda, por ejemplo, yo voy a poner aquí las 14:30, ¿sí? Excel automáticamente convierte esa celda en un formato de hora, ¿sí? Automáticamente me va a poner mi formato de hora. Al igual que las fechas, las horas para Excel son números, ¿sí? ¿Cómo es esto? Pues Excel maneja el formato de fecha desde las 0 horas hasta las 24, pero internamente para Excel son números que van desde el 0 hasta el 1. Eso quiere decir que las 0 horas es el valor 0 y las 24 horas es el valor 1. ¿Sí? Si es el mediodía estamos hablando de 0,5, si son las 5 de la mañana es 0,21, si son las 20 horas 0,83. Yo voy a marcar todas estas celdas que son en formato de fecha, de hora, perdón, y voy a poner formato número y vamos a ver cómo se convierte y se representa en los números, las horas, que ocurre lo igual que acá abajo, ¿no? Sí, voy a volver a marcar, voy a volver a cambiar el formato y le voy a poner hora. ¿Ok? Y podemos ver nuevamente en formato de hora. Por eso que Excel puede automáticamente hacer cálculos, porque básicamente lo que está haciendo es operaciones matemáticas muy simples con números que van desde el 0 hasta el 1, ¿sí? Siendo sus partes decimales pues lo que representan las horas en el día. Si yo tengo una hora, ¿sí? Vamos a poner, voy a poner otra hora. Podemos esta hora descomponer utilizando estas funciones de hora, minutos y segundos. Podemos descomponer el formato de hora al formato numérico. Aquí vamos a poner, si yo aquí pongo la función hora, como está ahí, voy a marcar y voy a seleccionar la celda que tiene la hora. Y como podemos ver, lo que acaba de hacer es descomponer este número y me darme solamente la hora. Igual ocurre con la fórmula o la función llamada minuto y con la función llamada segundo. Me acaba de sacar las horas, los minutos y los segundos. Vamos a ver unos ejemplos que tenemos acá. Y vamos a ver cómo podemos sumar horas y minutos. Vamos a tener que tener en cuenta cuando vamos a hacer nuestros cálculos de manera correcta. Por ejemplo, voy a borrar esto de aquí y ver cómo funciona. Por ejemplo, tenemos una hora inicial y una hora final y queremos calcular el tiempo que ha transcurrido entre una y otra hora. Entonces es muy simple. Voy a hacer una operación muy básica que va a ser restar la hora más alta de la hora más baja. Y tengo la cantidad de horas que han transcurrido. Voy a copiar en todo mi rango y automáticamente tengo ya calculado mi fórmula y tengo el tiempo que ha transcurrido, ¿verdad? ¿Sí? El formato que está aquí establecido es entre horas y minutos. Yo puedo seleccionar estas celdas, puedo irme a la opción de personalizar, formatos, números y aplicar el formato personalizado de horas y minutos, porque no me interesa en este momento trabajar con segundos ni formato de AM o PM. Me interesa trabajar y saber cuántas horas y minutos han trabajado para poder hacer el pago, ¿no es cierto? ¿Sí? Y vamos a poner aquí una función de sumar. Yo voy a poner una función de autosuma y Excel me va a sumar. ¿Ok? Pero aquí tenemos un pequeño problema, que estas celdas están dando más de 24 horas. Cuando tratamos de sumar celdas numéricas que contienen horas y las horas sobrepasan las 24 horas, el cálculo aparentemente por una cuestión de formato se muestra de manera errónea, y eso se soluciona muy simple con aplicar este formato personalizado que tenemos aquí. ¿Ok? ¿Cómo es eso? Pues vamos a hacerlo acá. ¿Sí? Vamos a aplicar otro formato. ¿Sí? A esta celda
que es la misma cálculo anterior, lo que hemos hecho es aplicar un formato numérico personalizado, pero lo que hemos hecho es agregar estos corchetes antes y después de la H, quedando un formato como el que podemos ver aquí. Eso hace que Excel sí pueda mostrarme correctamente la suma de mis celdas en formato de hora, que es lo correcto, 39 horas con 30. Voy a cambiar aquí, por ejemplo, vamos a poner aquí que trabajó hasta las 17 horas para que veamos el cambio, y tenemos 40 horas 30. ¿Ok? Así que cuando vayamos a hacer una operación de suma de celdas que contienen horas, no debemos olvidar que tenemos que personalizar el formato de esta manera para que se muestre correctamente. Mostrarlo de otra manera, puede que no necesitemos mostrar solamente en horas, sino que queremos mostrar cuántos días, cuántas horas y cuántos minutos hay, ¿sí? Para ello, el cálculo es igual, va a ser una sumatoria, y lo único que vamos a cambiar, y lo único que cambiaríamos sería mostrar o utilizar este formato personalizado. ¿Sí? Como podemos ver, nuestro formato es D, H y M, y lo que hemos puesto entre comillas es los mensajes o las etiquetas de días, horas y minutos. ¿Sí? Aplicamos eso y va a aparecer de esta manera. Aquí podemos ver claramente el formato que se ha aplicado. Voy a así mismo cambiar aquí un valor y podemos ver cómo cambia. Y por último vamos a ver un ejemplo que nos va a permitir hacer un cálculo del pago por n horas trabajadas. ¿Okay? Vamos a suponer que aquí tenemos un valor de las horas que se ha trabajado, el valor o el costo de la hora, ¿sí? Y la cantidad de pago que vamos a hacer. Para ir entendiendo un poco más claro esto, vamos a descomponer el total de horas, lo vamos a descomponer en días y en horas. Recordemos de que esto está representado de manera numérica porque las horas son 24 horas, es el número 1 en entero, y las fracciones representan la cantidad de horas que hay desde 0 a 1. Pues no, si yo marco esto y convierto en un formato, no vamos a tomar esto porque esto me va a decir PM y AM, no me interesa eso, me interesa la cantidad de horas, así que me voy aquí, me voy a ir a personalizado y le voy a poner el formato que ya usamos. Si yo le pongo aquí, me va a decir que el día completo son 24 horas y la fracción se representa por 16 horas 30. ¿Ok? Esto lo puedo presentar en formato numérico, ¿sí? O lo puedo dejar como formato de horas. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Pues bien, aquí esto vamos a poner el valor de hora. Puede ser $1, puede ser $5, pueden ser $10 la hora. Como podemos ver, nuestro cálculo va a cambiar. Ok, para poder sacar los días completos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar la parte entera de la celda que contiene el formato de hora. Nuevamente voy a convertir este formato en hora en números. Y tenemos 1.69. El 1 es un día y los 69 son la cantidad de horas. Si yo, voy a ponerlo esto en formato de número para que entendamos matemáticamente. Si yo descompongo esto en 1, en la parte entera es 1, que es 24 horas, y la parte fraccionaria son las cantidades de horas que sobran. ¿Ok? Así que lo podemos presentar en números o lo podemos presentar en formato de fecha, de hora. Vamos a presentar en formato de hora, ¿verdad? Ok, así que divido la cantidad de horas y sacamos la parte entera usando la función entero. Solamente se va a quedar la parte entera. Y en horas vamos a tomar la función residuo, que va a dividir este número para 1 y nos vamos a quedar con la parte residual, que sería, como pudimos ver hace un momento, 0.69. ¿Ok? Ahora voy a convertir esto nuevamente en números para que volvamos a ver los cálculos que estamos haciendo acá abajo. Entonces voy a multiplicar los días completos, que en este caso tengo un día, por 24 horas.
¿sí? Un día por 24 horas y por el valor de hora. ¿Ok? Entonces por eso estamos multiplicando 1 por 24 y por 10. Y acá ocurriría lo mismo, la cantidad de horas por 24 y por el valor de horas. Si aquí yo tuviera más, voy a cambiarle manualmente, voy a poner por ejemplo 96 horas con... voy a poner 96 horas 30 minutos. Miren, tenemos 4 días y 2 horas, ¿sí? Y me está haciendo el cálculo. Asimismo por las horas y por los días que representa. Acá si les muestro las fórmulas nuevamente, y acá simplemente sumamos los valores. Así que aquí podríamos jugarnos ya con el costo de la hora. $2 la hora, $2.50 la hora, $1 la hora por 96 horas serían 96,50. Listo. Espero que esté claro. El documento lo voy a dejar en el link acá abajo para que lo puedan revisar. Gracias por mirar el video. Espero que les haya gustado y les sirva. Y pues nada, si tienen alguna duda, alguna cosa sobre Excel y quieren algún video, lo piden, lo hacemos. Y gracias por verlo nuevamente y espero que se suscriban.